Dice así: Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador. Sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero. Por eso me diste sabiduría. Quita la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, no tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces y en tu altar se presentarán toros en tu honor. Sabemos que este salmo ha sido compuesto después de que él había pecado con Betsabé. Y vemos que por medio del profeta que le declara el pecado, él se arrepiente y se arrepiente con un arrepentimiento genuino, que eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Y también dice que no quite su Santo Espíritu. Esto es otra forma que expresaba David de su continua confianza en Dios. Y sabía que, aunque su pecado era grande, si él se arrepentía de todo corazón, Dios lo perdonaría y restauraría su vida. Me encantan los versículos en la 9, 10 y 11 en la Reina Valera, que dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. A mí me gusta muchas veces y me siento muy identificada y le pido a Dios que no quite su Santo Espíritu de mí. Y lo que yo he comprobado, y supongo que cada uno de vosotros también, es que cuando nos arrepentimos de corazón, podemos salir de la oración restaurados, sanados y con otra perspectiva. Y eso es lo que Dios quiere, un arrepentimiento genuino. Y que Dios dice que un corazón quebrantado y humillado, dice que Él no lo desprecia. Entonces, no importa cuál haya sido nuestro pecado, o sea, si realmente nos arrepentimos de corazón y le pedimos a Dios que restaure nuestra comunión con Él, que nos dé ese espíritu quebrantado y contrito delante de Él, podremos ser unas personas que puedan transmitir y decirle a otras personas
que tienen que arrepentirse y que solo en Dios pueden encontrar lo que están buscando. Él se anima en su arrepentimiento a la esperanza de que Dios en su gracia aceptaría esa disculpa. Y sabemos que ha tenido sus consecuencias, pero Dios ha aceptado esa plegaria, ese perdón, porque lo hizo de corazón. Y sabemos que a veces nuestros pecados tienen consecuencias, pero a pesar de las consecuencias podemos ser restaurados, podemos ser perdonados, y Dios nos da la oportunidad de poder mostrarle a otras personas que en Dios hay perdón y que Dios nunca va a rechazar un corazón quebrantado. Amén. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú bendigas tu palabra, que ministres a tu pueblo, Señor, que la graves en nuestros corazones y, Padre, que nos des ese corazón humillado delante de ti, porque tú nunca nos despreciarás ni nos rechazarás cuando nos humillamos delante de ti. Padre, gracias por tu gran misericordia, por ese perdón por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por amarnos primero cuando nadie nos amó. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias por escogernos entre millones y millones de personas, por escogernos en medio de nuestras familias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Qué tremendos son los salmos, son poderosísimos. No solo porque la mayoría vienen de un hombre que amaba verdaderamente a Dios, sino porque también nos habla de que ese hombre tenía defectos, tenía fallos, tenía errores y no los escondía. Y si los escondió por algún tiempo se dio cuenta de que delante de Dios no podía mantenerlos ocultos porque eran como carcoma en sus huesos. Mientras encubrí mi pecado, mis huesos envejecieron mis huesos. Y eso es lo que ocurre cuando nuestro pecado se esconde y no queremos ponerlo a la luz. Por eso que el arrepentimiento tiene que ser de todo corazón. Todos sabemos que la vida es complicada, es dura, es difícil, y que en pequeños remanentes como una congregación como la nuestra, parece que se sienten más todas las soledades, todas las amarguras, todos los problemas, todas las insatisfacciones, ¿no? Pero en cada una de nuestra vida ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Por muy grande que fuera nuestra congregación, en el sentido individual, siempre la vida obviamente no es algo raro que esté pasando en un solo momento, ¿no?, de nuestra historia, sino que al cabo del tiempo el desgaste es natural. El desgaste natural, obviamente físico, es evidente, ¿sí o no? Algunos lo tenemos más acentuado, otros menos. Miren a mi esposa, 25 años, cómo se mantiene. Pero lo que está claro es que también decaemos en nuestra vida espiritual, ¿no? También caemos en nuestra relación con Dios. Y esto obviamente no es algo puntual en la vida de alguien. Esto ocurre en la vida de todos nosotros. ¿De acuerdo? Por eso no somos una secta. Por eso no somos bichos raros. Somos la iglesia del Dios vivo, aquel que Él redimió con su sangre preciosa. Y estamos aquí por pura gracia de Dios. ¿Entendemos esto? Y lo vamos a estar hasta el último día de nuestras vidas delante de su presencia, y por pura gracia. Ninguna cosa que hagamos heroicamente va a cambiar lo que Él hizo a los pies de la cruz cuando éramos unos desgraciados. Pero ahora con su gracia somos unos agraciados. Independientemente de los tropiezos, de las circunstancias, del desgaste natural y físico y espiritual que en ocasiones ocurra en
nuestra vida. Los tiempos son complicados, son difíciles, pero yo sé muy bien quién es Dios. Y yo creo que tú también debes saber quién es el Señor, ¿verdad? Y lo que hizo con muy poquitas personas y lo que llevó a lo largo y ancho de la historia que conocemos y que la Biblia pues hace visible, ¿no? Cómo su palabra no fue nadie capaz de encerrarla, cómo su palabra llegó al corazón de muchísimos millones de personas alrededor del mundo, ¿sí o no? Incluida la nuestra. Esa palabra no la podemos encarcelar, nadie la puede. El enemigo la ha intentado callar a los cristianos, ha intentado eliminarlos de una u otra manera. No solo al pueblo escogido de Dios, a su pueblo natural, ¿verdad? Israel, sino también a aquellos que recibimos, ¿no?, la adopción de hijos. Por una u otra razón, el enemigo se levantó y se levanta constantemente para que calles, para que mudezcas, para que no crezcas, para que te sientas mal, para que te sientas un perdedor o perdedora, o para que sientas todo lo que no debes de sentir, ¿no? Porque realmente lo que deberíamos de sentir es algo muy sencillo: Dios te ama. Y para aquellos que hemos caminado cierto tiempo con Él, lo sabemos de sobra. Pero de vez en cuando es bueno que nos lo recuerden, porque en ocasiones lo olvidamos. Amén. Por eso yo quiero traer un recordatorio a tu vida, para que estés alerta, para que no te preocupes. Dentro del amor de Dios existen también los buenos y malos días, los buenos y malos momentos. Dentro del plan y de la voluntad de Dios también existen los altos y los bajos, los momentos en los cuales viene la incredulidad o realmente nos llenamos de verdadera y poderosa fe. Hay situaciones para todo, como bien decía el Salmo. Este no era un salmo de demasiada alegría, era un salmo de reconocer delante de Dios la miseria de alguien que, según la palabra, lo consideraba conforme al corazón de Dios. ¿Sí o no? Dios mío, si este hombre ha sido conforme a tu corazón y ha hecho esto, ¿dónde quedan mis maldades, mis errores, mis pecados, ¿no? Dios amaba mucho a David, todos lo sabemos, pero no te ama menos a ti. ¿Lo crees? Amén. A veces creemos que aquellos que son nombrados en la palabra de Dios están por encima de humanamente y espiritualmente de nosotros, y no es verdad, porque ellos tampoco lo han querido que fuese. Ellos han reconocido su comunión y su fracaso y sus virtudes delante de Dios, y eso les ha llevado a llevar una vida humilde, una vida mejor, una vida de cambio, de transformación. Y no solo eso, le ha llevado a hacer frente a todos los problemas que han venido a ellos, y hacerlo en el nombre del Señor, el cual los sostenía, el cual los sustentaba. Y todos lo reconocieron: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué haríamos sin el Santo Espíritu de Dios? ¿Me lo podéis decir? Ninguno de nosotros se levantaría de la cama hoy. Son muchos los que no se levantan porque no son capaces, porque el Espíritu del Señor ha sido contristado, o porque el Espíritu del Señor no está, por la razón que sea. ¿Qué sería si nosotros? David conocía esto, lo conocía bien, porque él estaba acostumbrado a tener esa relación y a depender del Altísimo. En cuanto dependió de él, porque tenía poder, porque se le dio poder, porque tenía poder adquisitivo, se le dieron cosas, empezó a olvidarse del verdadero sustentador. Y yo hoy quiero dejar en tu corazón precisamente este pensamiento: pase lo que pase en tu vida, tengas lo que tengas y ocurra lo que ocurra, nunca dejes de depender de Dios. Amén. Dice el Salmo 71, 18, para no variar, Mary: aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Muchos ya tenemos algunas, no miro para nadie. Falta Juan, pero miro para Roque. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. O sea, tenemos trabajo hasta la muerte, no nos podemos jubilar. ¿Entendemos esto? Los cristianos no se jubilan. Incluye
todos los dones que Dios ha puesto en la iglesia, incluye todos los ministerios, no nos jubilamos hasta la muerte, hasta el último suspiro de nuestro aliento, hasta las canas, tenemos que estar proclamando el reino de los cielos, porque vamos hacia allí. Aunque el reino de los cielos lo estamos viviendo también aquí, que es el gobierno de Dios, ¿verdad?, establecido sobre nosotros, realmente nosotros vamos hacia el encuentro de nuestro Dios. Por gracia o desgracia, y lo digo así porque permanecer renovados en una lucha, digamos, constante en nuestro caminar por esta tierra diariamente, pues a veces nos suena algo complicado lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero es necesario que sintamos todo esto. Todo forma parte del amor de Dios. Todo forma parte del plan de Dios. ¿Acaso Dios no hubiera hecho la vasija de otra manera si no fuera así? Nos hubiera quitado lo que realmente nos aflige y lo que nos hace retroceder. En ocasiones, si Él no nos aflige, en ocasiones, si no erramos, no nos damos cuenta de lo lejos que estamos de Dios. ¿Quiere esto? ¿Es el deseo de Dios que sea así? No, obviamente no es el deseo de Dios que esto sea así, pero sí es el deseo de Dios que nos volvamos a Él. Y Él va a hacer todo lo posible para que esto sea una realidad en nuestra vida, sobre todo si ve claramente y expones delante de Él su corazón. ¿Qué mira Dios? ¿Lo que mira el hombre? El hombre mira solo lo que tiene delante de Él y juzga sobre esa situación. Pero Dios mira tu corazón, mira cada uno de nuestros corazones. Y ahí está la lucha. En el poder de la renovación de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de lo que somos en Cristo Jesús diariamente. Esa es nuestra verdadera batalla. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, con la relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, vecinos, amigos, conocidos. En el día a día de nuestras vidas, con nuestras aflicciones, dolores, enfermedades, alegrías, emociones, sentimientos, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, despojaos, dice, del viejo hombre, y dice que está viciado. El viejo hombre está viciado. Es como esa tuerca que le das vueltas y no acaba de apretar porque está pasada de vueltas, está pasada de rosca, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Y no sirve para apretar nada. Y nosotros, nuestro viejo hombre, estaba viciado a los deseos engañosos. Por eso la Escritura nos dice que nos renovemos. ¿En qué? En otro tipo de deseos que van en contra de esa realidad. Hermanos, no me canso de decirlo, el mundo va cuesta abajo y sin frenos. Esto no va a ir a bien. Da igual quién lo pinte, como lo pinte. Las futuras generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestros bisnietos, los hijos de ellos lo van a tener complicado, pero muchísimo más complicado de lo que lo tenemos nosotros hoy. Y mira que lo tenemos mal. La gente verdaderamente a día de hoy, sobre todo en España, tiene que estar verdaderamente tocado, muy, 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 muy mal, para que escuche la palabra de Dios, para que escuche la verdad de Dios, para que le entre en esa coraza de hierro el Evangelio. Y es una realidad. Y aquellos que entran, a veces entran porque se les promete cosas que no están en la Biblia. Porque piensan que Dios es un mago y piensan que van a vivir en una situación de bienestar completa todo el tiempo. Cosa que es una gran mentira y una gran herejía, obviamente. Necesitamos vivir como seres humanos, pero en Cristo, en el Espíritu de Dios. Mira lo que dice, que este hombre estaba viciado por los deseos engañosos que había en nosotros, y ahora nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, el renuevo debe de ser constante, hermanos. No nos sirve renovarnos hoy y mañana no volver a hacerlo. Tenemos que estar poniéndonos en cuenta constantemente con el Señor. ¿Por qué? Porque si no, obviamente empezarán a venir esos síntomas que vienen a la vida de aquellos que se van apartando paulatinamente de Dios y que no se van dando cuenta. Bien
lo plasmó el salmo que acabamos de escuchar. ¿Por qué un hombre conforme al corazón de Dios se llega a apartar de la manera que se apartó? En un momento tan poderoso como el que estaba viviendo, porque os recuerdo que Israel en aquel entonces estaba viviendo un tremendo poder de Dios. Dios estaba sosteniendo ese reino y le estaba dando victoria tras victoria, le estaba dando prosperidad, le estaba dando de todo. Y en medio de todo eso es cuando viene la debacle. En medio de todo eso es cuando viene, ¿verdad?, todas las cosas que ya sabemos. Cuando nos prospera algo el Señor tenemos que estar atentos, porque realmente, sea en la prosperidad o sea cuando tenemos necesidad, nuestro corazón siempre tiene que estar dependiendo de Dios. Él es nuestra fuente. Vivir por fe no es pecado, es todo lo contrario. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a Dios, dice a mi alma, al Señor, al alma de Dios. El justo por la fe vivirá, y si retrocede no me va a agradar. Por eso que vivir por fe es, obviamente, es estar con un pie aquí mirando el precipicio seguido, ¿no? Pero sabiendo de que Dios te va a sostener. No preocupándote de que a ver si me caigo, igual me caigo, mañana me caigo. No, vivo por fe y sé que Dios me va a sostener. Este día, y se lo comentaba a varios hermanos, tuve consulta y realmente el médico estaba acompañado de una joven doctora, y él estaba obviamente transmitiendo su conocimiento a través de los diagnósticos de los pacientes. Y llegué yo a la consulta y cambió todo. No, siguió haciéndolo, pero me recordó algo importantísimo que quizás se me había olvidado, que por un tiempo se me había olvidado. Empezó a narrarle toda mi historia, y tengo un historial de hace 40 años. A ver, ¿has escuchado bien? Sí, 40. El tiempo que echó el pueblo de Dios en el desierto. 40 años. Y cuando él estaba hablando de todas las vicisitudes, de todos los tratamientos, de todas las cosas y penurias que pasé, y yo recordando, porque cuando se lo estaba hablando yo lo estaba recordando, yo, Señor, se me ha olvidado esto, se me ha olvidado el otro, pero está apuntado, lo tiene apuntado el doctor aquí. Y yo ya me había olvidado de esta historia, de este tiempo, de este momento, de aquel año, del otro. ¡Qué tremendo! Si nos acordáramos más de lo que ha hecho el Señor. Aún así, yo sentía que estaba agradecido a Dios, pero cuando me di cuenta de las muchas cosas que me había olvidado, pues me entristecí, obviamente, ¿no? Porque realmente no debemos de ser oidores olvidadizos, no debemos de olvidar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, por muy pequeñas que creamos que hayan sido. Y os puedo decir que durante todo ese tiempo, 40 años, pasaron muchísimas cosas. Le di las gracias a los doctores, les dije, bueno, ellos conocen que soy pastor, saben que soy pastor, y aunque ellos hacían mención a su sabiduría y a la ciencia y todo esto, yo le decía que Dios es el que da sabiduría. Amén. Y el que da la ciencia a aquel que quiere. Amén. Por eso, aunque yo doy gracias por ellos, porque además son súper majos los que me atienden o los que me están atendiendo desde hace años, doy gracias al Señor porque también los ha puesto en mi camino. Gloria a Dios. No te despistes. Amén. Vamos a buscar en Filipenses 4:6. Si nos descuidamos en nuestra vida y no buscamos una comunión cercana con Dios, y hablo de hablar con Él, hablo de la oración diaria, cotidiana, habitual, no solo de la oración en un lugar predeterminado, que también, pero sí que debemos de tener lugares de encuentro con el Señor, ¿no? A nivel personal. Después, obviamente, si los tenemos a nivel de iglesia, mucho mejor. Pero el lugar de oración constante en nuestra vida puede ser en cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Pero necesitamos lugares de intimidad, lugares donde podamos hablar
abiertamente y a veces también lo necesitamos hacer con voz audible, no solo con pensamientos interiores y cosas de estas, ¿no? Sino con voz audible, como si realmente Dios estuviera delante de nosotros, aunque nuestros ojos no le puedan ver, sabiendo que está ahí y que va a escuchar nuestra oración. Y cuando realmente hay una falta de esta comunión, nos descuidamos en esta vida, que vuelvo a decir, debe de ser diaria, diaria. Obviamente esto hace que realmente vayamos a este verso que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con acción de gracias. O sea que todo aquello que esté pasando por nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea conocido por Dios. No, es que Dios ya sabe lo que hay en mí. Sí, Dios te conoce, Dios te ha creado, nos ha creado, pero le gusta hablar con nosotros. Y también a nosotros nos hace bien hablar con Él. ¿A qué te hace bien hablar con Él? ¿Cuándo hablas con Dios no te hace bien? A mí me hace bien hablar con Dios. Lo puedes hacer de rodillas, lo puedes hacer de pie, lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer como quieras, pero hazlo sinceramente, esa es la condición. Y expon delante de Él, por eso dice, no estés afanoso, ¿no? Hay cosas que nos preocupan seriamente en la vida diaria, ¿no? En la vida familiar. Hay cosas que no vienen como nosotros queremos. Hay cosas que deseamos de los familiares más allegados, nuestros hijos, nuestro cónyuge, la familia de la fe, etcétera, ¿no? De las personas a las que amamos y a los que queremos, pero no vienen a veces como nosotros deseamos. Sin embargo, la Escritura nos dice que no nos afanemos por tales cosas, sino que descansemos, y que descansemos en el Señor. Que descansemos en el Señor. ¿Y por qué? Pues porque no solo necesitamos hablar con Él, sino porque tienen que ser conocidas nuestras peticiones. O sea, que Él quiere oírlas de nuestra boca. Amén. Y sobre todo quiere oírlo no como algo que se dice desconfiando, creyendo que no va a ser, sino primero agradeciéndole. Cuando estaba escuchando todo aquel historial de 40 años que se estiró su tiempo, el amigo, cuando estaba escuchándolo me di cuenta de que necesito ser más agradecido a Dios. Es la gasolina del cristiano. Necesito agradecerle a Dios cada punto y cada coma y cada tilde de mi vida. Necesito agradecer a Dios constantemente y esto tiene que ser constantemente. Por eso dicen, toda oración y ruego clamando y sacando de lo más profundo de nuestro interior esta gran verdad. Es verdad que si tenemos esta comunión con Dios estaremos preparados, estaremos, aunque pueda haber síntomas de decaimiento en nuestra vida por muchas circunstancias, rápidamente nos activaremos. Pero si no ocurre, obviamente ten por hecho de que decaerás mucho más. Y te puedo garantizar de que cuando uno decae, puede decaer hasta caer. Y lo que se dice caer. Menos mal que cuando uno cae no pasa del suelo ya. Estás en el suelo y de ahí para abajo ya no se va más. Pero después cuesta mucho levantarse. ¿Sí o no? Hay muchas personas que pasan años tumbadas. Y ese no es el propósito de Dios para un hijo suyo. Aunque caigas, aunque tropieces, aunque cualquier cosa haya sucedido en tu vida, como pasó en la vida del rey David y en la vida de otros que no están escritos sus nombres en la palabra de Dios, pero que asimismo fueron hombres de Dios y mujeres de Dios, como tú y yo lo somos. Necesitamos, una vez caídos, poder volver a levantarnos. Y solo sabemos que el Señor tiene la fuerza necesaria. ¿Y dónde está esa fuerza? Obviamente en esa comunión personal, íntima con Dios, ¿no? Pero esa comunión personal, íntima con Dios, sin poder regarla, ¿cómo regarla? Javier, háblame bien, para que lo entienda. Pues la Escritura dice en el Salmo 119, 105, algo
que ya hemos leído hasta la saciedad, pero que en ocasiones no tenemos demasiado en cuenta. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando dejas de tener contacto con la palabra de Dios, cuando haces todo improvisadamente, cuando crees que como Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, puede estar en todos lados y puede hacer lo que quiera y puedes tener esa cercanía constante, puedes rehusar de usar la palabra de Dios. Y no podemos dejar de usar la palabra de Dios para nuestro bienestar, porque es algo necesario en nuestra vida que nos va a acercar. No nos va a alejar de Dios, nos va a seguir acercando a Dios y va a regar esa comunión que nosotros tendremos personalmente con el Señor. Por eso dice que es lámpara. ¿Qué es una lámpara? Es algo que realmente te permite ver con claridad, ¿sí o no? ¿Para qué se enciende la luz en una habitación que está a oscuras? Para que podamos ver los detalles, ¿no? Por dónde andar, no tropezar, para que realmente visualicemos bien los colores, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿sí o no? Pero a veces parece que nos gusta más ver solo grises y oscuros, o incluso no nos gusta ver, no queremos sentir, no queremos dolernos, no queremos darnos cuenta de lo que está pasando. Pero obviamente cuando no encendemos la luz corremos el riesgo de tropezar, de darnos de bruces contra la pared, de tropezar con lo que esté en medio. ¿Has caminado alguna vez hacia adelante mirando para atrás? Bienaventurados los que no han caminado hacia adelante mirando para atrás. Yo lo he hecho, de chaval lo he hecho bastantes veces, ahora ya no lo hago. Pero de chaval lo he hecho bastantes veces y me he pegado cada una con las señales de tráfico o con un poste que había de la luz. Por lo que sea, sigues andando en la inercia. Ahora ya no tienes ni que mirar para atrás, ahora con los móviles. El otro día iba una chica, una joven, ¿no? Que no tendría ni 12 años. Y hay un escalón allí junto a mi casa que han hecho del garaje, que es una obra egipcia. Y bueno, es un despropósito total urbanístico, pero está ahí. Y la chica, como pensó que todo era liso y llano, pues hasta llegar allí. Y claro, como no se pueden hacer dos cosas a la vez, hay que hacer una siempre a la vez. Pues tropezó. ¿Cuántas personas han muerto? Y ahora no lo digo en broma, en broma. Aunque no lo creáis, han muerto personas por ir con el móvil, mirando por el móvil y cruzar una calle. Han sido atropellados, han sido muertos. Y esto es lo que no puede ocurrir en nuestra vida. Y ocurre en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural cuando realmente rehusamos de tomar la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, con la que tenemos que pelear todas las batallas y todas las luchas. Y si la dejamos en casa sin usar malamente, nos irá. Si descuidamos esta relación con Dios, que no es otra cosa que ir alejándonos paulatinamente sin darnos cuenta de la verdad, porque no la atesoramos, no la leemos, solo nos acostumbramos a escuchar, pero es necesario leer, porque cuando leemos se transforma la palabra de Dios en mayor conocimiento. Hay una cercanía más profunda con Dios. No digo que no escuches palabras, que también es muy bueno, obviamente, ¿no? Hay gente que no sabe leer y obviamente escuchando cintas, nosotros hemos tenido en esta congregación personas mayores que no sabían leer y que obviamente escuchando la palabra de Dios, pero escuchaban la palabra de Dios, pero es que a veces ni eso. A veces solo de domingo a domingo se escucha la palabra de Dios y alguna predicación de algún predicador por la semana por internet. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a tener hambre y sed de Dios. Amén. ¿Tienes hambre y sed de Dios? Amén. Hermanos, no importa el momento en el que estemos viviendo, no importa cómo esté el mundo a día de hoy, el Señor está manteniéndose al timón de los tiempos. El Señor está haciendo lo que tiene que hacer y lo que quiere saber es si puede contar contigo.
si realmente tu pasión por las almas sigue intacta, o si realmente algo está aplacando esa pasión, si algo está desnaturalizándote, si algo está impidiendo que tengas una comunión cercana con Dios. No importa lo bien o mal que nos vayan las cosas, no importa si hoy llueve o mañana sale el sol, lo que importa es que estemos a bien con Dios y que Él sea nuestra fuente, nuestra fuerza, que sea nuestro aliento diario. Y te puedo garantizar que llueva o truene o se derrumben las montañas y se ensalcen los valles, tú vivirás confiado. El rey David pasó por un montón de situaciones, lo hemos contado infinidad de veces, ¿no? Y la famosa frase, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Él fue perseguido injustamente, él fue tratado como un malhechor, ¿no? como un asesino, y fue despojado de toda confianza y de todo lo que necesita un ser humano, ¿no? Para estar por lo menos en paz. Pero Dios estaba ahí, Dios cubrió y Dios manejó todo lo que tenía que manejar en su vida, así como lo hizo en la vida de José y como lo hizo en la vida de un montón de personas. Las actitudes fueron lo que realmente siguieron manteniendo su fe viva, esa actitud de saber de Dios, esa actitud de dejar todo en sus manos, esa actitud de decirle, Señor, me ha pasado esto, he errado, he fallado, no he sido lo agradecido que debiera, me he olvidado de estos 40 años, de todo lo que has hecho, y me tomo y me doy el gusto y el privilegio de quejarme encima por una absurdez y por una tontería. He dejado de leer tu palabra, he dejado de escuchar tu nombre, he dejado de amarte tanto como te amaba en aquellos momentos donde realmente me gozaba. No necesitamos estar todos los días precisamente en las nubes. Sé que tenemos días buenos y días malos, lo que decía al principio, ¿no? Nos vamos desgastando y mañana es otro día y pasado es otro día, y parece que cada día que te levantas parece que necesitas una dosis doble de fortaleza, ¿sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Hoy, para quitar el pie de la cama y ponerlo en el suelo, me hicieron falta las 2 manos. Ya sé que tú sacas los 2 pies de golpe, pero yo no puedo. Pero lo que quiero decir con esto, y de forma muy, muy rápida y natural, es que debemos de depender única y exclusivamente del Señor. Y leyendo su palabra, que es esa lámpara, esa luz que necesitamos, obviamente nuestro camino estará suficientemente iluminado y sabremos por dónde ir. Por eso es importante y es interesante no descuidar nuestra comunión. ¿Con quién? Con aquellos que realmente tienen el mismo espíritu que nosotros. Con nuestros hermanos en la fe. ¿A quién le vas a pedir consejo? Yo conozco hermanos que van a pedir consejo a incrédulos. Y bueno, si realmente conoces a alguno y confías en él y sabes que es un hombre honesto, una persona, una mujer honesta, y que te va a dar un consejo, bueno, pues bien. Pero generalmente los incrédulos dan consejos de incrédulos. ¿Sí o no? No van más allá del consejo, ¿no? Un pastor no trata solo de aconsejar, un hermano en la fe que tiene a Dios en su vida no trata solo de aconsejar a otro que le pide un consejo en sí mismo, sino que trata de hablar de parte de Dios, de lo que Dios tiene para la vida de la persona que viene a pedir ayuda por la razón que sea, ¿sí o no? No nos podemos permitir el lujo solo de dar consejos que entendemos que pueden ser así o no, sino tenemos que ir a la palabra de Dios, y para eso tenemos obviamente que conocerla y sobre todo tener esa comunión ferviente. Vamos a Hebreos 10:25, con la congregación, con los hermanos de diferentes congregaciones, pero sobre todo con la congregación que te congregas, ¿no? Y tener, bueno, pues somos todos parte de la iglesia de Cristo Jesús, pero no podemos escapar de nuestros hermanos. Hay momentos en los cuales tendremos que acudir a ellos y iremos a quien realmente más nos transmita la confianza, o quien nos ponga Dios delante para ello, ¿no? Es importante esto. Y dice así este verso: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Casi nunca lo leemos, ¿no? Sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
O sea, la palabra de Dios no solo habla de congregarse en el sentido de reunión, ¿no? ¿Vale? De tener una reunión dominical o de tener una reunión cualquiera, sino que realmente podamos tener comunión unos con otros en ese sentido, ¿no? Y que de alguna manera cuando nos veamos podamos alegrarnos, ¿no? Yo conozco a gente y tengo hermanos en la fe que cuando los veo y cuando llevo tiempo sin verlos es como si nos viéramos toda la vida, ¿no? No voy y le reprocho cuánto tiempo llevo sin verte, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes lo que te digo, lo que te estoy diciendo? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el mismo que el que tengo yo, o sea, el que tiene mi hermano. Pero si tengo la oportunidad de hacerlo y si está, obviamente tenemos 24 horas, sé que la Escritura nos dice que hay tiempo para todo, pero obviamente no podemos estar las 24 horas con todo el mundo. Nadie lo puede hacer, ¿no? Pero obviamente cuando Dios permite y cuando Dios nos capacita y cuando Dios nos da el tiempo para ello, sí es bueno realmente que en vez de buscar consejos en la papelera, los busquemos en la comunión con otros hermanos. Amén. Es bueno edificarse. Quizás el hermano tenga una palabra para tu vida. Que te guste o no, ya es otra historia. Pero seguramente que si amas al hermano y el hermano te ama a ti, siempre habrá una exhortación en amor. Siempre habrá un consejo que dirija, ¿verdad?, esa conversación. Y siempre habrá. Todo esto es para algo muy práctico y muy esencial, que es salir por esa puerta cada domingo y enfrentarnos otra vez al mundo real. Con nuestras vicisitudes, con nuestros problemas, con nuestras idas y venidas, con nuestras historias y vencer en el nombre de Jesús. Tener la oportunidad de poder vencer con contundencia, además. Por eso la Escritura dice que, obviamente, que lo hagamos, que esa costumbre es buena, congregarnos, no solo en lugares como este, sino también con otros hermanos, tomando un café o haciendo cualquier otra cosa o paseando, yo qué sé, lo que sea. Y también dice exhortándonos, ¿no? Hablando sobre todo con temas del Señor. Y cuando un hermano tiene un comportamiento que parece que se va más a la carne que al espíritu, pues ahí también intentarnos corregirnos unos a otros, porque la carne está ahí, no somos espíritu 100%. Te pisan con el tacón ese de punta y te duele, ¿sí o no? A mí nadie me ha pisado con tacón de punta, pero creo que tiene que doler. Y lo que menos quieres es decirle gracias. Lo que algo quieres es decirle otra cosa, ¿no? O por lo menos echar un grito. Lo que quiero decirte con esto es que necesitas la potencia y el favor y la visión y la sabiduría y el fervor de Dios en tu vida cada día de tu vida, cada día de tu existencia, para que cuando salgamos por esa puerta podamos hablar con fervor. Por eso esto me lleva a otro verso que viene en Romanos 12:11. Porque cuando pierdes el entusiasmo y solo te envuelves en tus problemas, en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que Dios no te ha dado, en lo mal que te va la vida, en lo bien que le va al otro y en lo mal que te va a ti, en no sé cuántas cosas que el enemigo quiere hacerte ver solo para que vivas única y exclusivamente sumergido en ese mundo, pues obviamente la palabra de Dios tiene versos para todo lo que necesitamos, los tiene ahí y realmente los tiene para algo en concreto, es para nuestro beneficio. Dice la Escritura, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea que cuando perdemos entusiasmo y pasión por las cosas de Dios, por servir al Señor y a los demás, nuestra vida espiritual, obviamente, ¿qué le pasa? Pues empieza a enfermar, empieza a enmohecer, empieza a decaer y empieza a alejarse de la verdad, incluido empieza a tener rechazo contra ella y contra esa verdad. Incluso empieza a ver a la familia de la fe como una agresión. Es tremendo, pero es así. El enemigo es capaz de hacer cosas verdaderamente monstruosas y traicionadoras en el corazón de aquellos que abren o que descuidan su corazón y que dejan abiertas ventanas y puertas para que el enemigo entre. Obviamente ni que decir tiene de que no podemos permitírselo, ¿no? Por eso dice, en lo que requiere diligencia, no seas perezoso en esta área, sé ferviente en espíritu y sirve a tu Señor. ¿Qué es lo que hacían
los hombres y mujeres de Dios que nos dan testimonio en su palabra. Hombres de verdad que a pesar de los problemas y de las circunstancias nunca claudicaron. Hablábamos del cautiverio estos días atrás, de esos hombres de fe como Daniel y como aquellos 3 que fueron y que los enviaron al horno de fuego simplemente porque ellos no doblaron sus rodillas. Es igual, mira, estamos esclavos, rey Nabucodonosor, nos tienes en el palacio, vivimos bien dentro de lo que cabe como un esclavo, no tenemos la libertad que quisiéramos, pero vivimos bien, somos privilegiados ante otros que lo están pasando peor que nosotros, pero aún así no nos vamos a doblar ante ninguna estatua. Y si Dios tiene en bien llevarme hoy, que me lleve. Si Dios quiere que hoy deje de tomar mi último aliento, que lo haga. Yo no me voy a aferrar a la vida. Me he dado cuenta ya que he vivido demasiado. Esos 40 años que me recordaba el doctor, me lo recordaba. Y todo lo que he vivido ha sido gracias al Señor. Por eso si Él decide llevarme mañana, que así sea. Que así sea. Solo anhelo que aquellos a los que le haya hablado puedan aferrarse como necesito aferrarme yo a Dios cada día de mi vida. Y no es porque sea más que ellos, al contrario, sino porque necesito cada día más de Dios. Porque sin Él, como bien decía el rey David, estoy perdido. Sin su espíritu estoy acabado. Sin su espíritu las ideas, los ataques del enemigo son demasiado para mí. No soy capaz de retenerlo, no soy capaz de sostenerme ante tantos ataques. No soy capaz de sostenerme con mis propias fuerzas, con mi capacidad, con mi sabiduría, con lo que he aprendido de parte de Dios. No soy capaz, sino es Dios mismo quien me sostiene. Por eso no queda otra que dejarnos en sus manos en ocasiones y decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, dime por dónde tengo que ir y voy. Dime qué es lo que tengo que hacer, dime si tengo que callarme y me callo, si tengo que hablar, dime, pon palabras en mi boca. Y esto es lo que está diciendo realmente Romanos 12:11. Seamos fervientes, y fervientes aquí dentro en nuestra relación para con Dios. No perdamos todo aquello que Dios nos ha proporcionado a través de tantos años, a través de tantas circunstancias donde Él ha permanecido fiel y donde nosotros en ocasiones, es verdad, nos hemos descuidado, pero aún hoy es día de salvación, aún hoy es día de esperanza, aún Dios puede cambiar el rumbo de nuestras vidas y puede abrir esos caminos que deseamos andar donde no hay ningún camino, por lo menos visible, a nuestros ojos. Amén. Y esto me lleva a otro verso, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, pecados. Pecados. El pecado no nos conviene a ninguno y lo sabemos, ¿sí o no? Y es que el enemigo no tiene otra forma de dañarnos, sino que atrayéndonos hacia el pecado, hacia esos pecados persistentes que en ocasiones hacen que nuestra vida sea una vida desastrosa. Y que realmente, nos encontremos atrapados en un bucle recurrente, ¿no? de arrepentimientos continuos que no nos llevan a ningún lado. Esos arrepentimientos en la oscuridad, sin ni siquiera contar con Dios. Nos arrepentimos como si fuera con nosotros mismos, ¿no? Por esas actitudes que estamos teniendo que no nos gustan, ¿no? Pero el arrepentimiento tiene que ser a la luz, para que realmente impacten nuestros corazones y rompa esos bucles y esas formas que tiene el enemigo de infectarnos, de envenenarnos con sutiles y pequeñas cosas que después acaban siendo grandes bolas de nieve imparables. No somos capaces de pararlas cuesta abajo. Se han convertido en cosas gigantes en la vida de muchos hermanos en la fe. Han destruido matrimonios, han destruido vidas entre padres e hijos, han destruido congregaciones, han destruido relaciones, y eso es lo que le interesa al enemigo. El enemigo siempre ha estado interesado en romper todo.
lo que encuentra a su paso. ¿Lo crees? Créelo porque es verdad. Aunque no nos guste escucharlo, el enemigo siempre ha querido que no te arrepientas de tus pecados y que sigas en los bucles que él desea que estés, porque así te tendrá, obviamente, entre sus manos. Y tu restauración cada día te costará mucho más. Lo que hablábamos de estar tirado en el suelo, de ahí no vas a pasar, pero levantarte en el poder de Dios ya es otra historia. Puedes intentar ponerte de rodillas poco a poco, que alguien te eche una mano, volverte a sentar, ponerte un poco tiempo de pie para volverte a caer. No queremos eso. Queremos levantarnos y ser sostenidos por el Altísimo, por aquel que nos dio la vida, por Dios. Sabemos que no estamos 100% perfectos ni completos en el sentido humanamente hablando, pero sí podemos estar completos en Cristo. Sí podemos estar deseando fervientemente, como decíamos antes, ¿no? En el Espíritu, sirviendo al Señor. Ese sí que puede ser nuestro deseo y sí que debe ser nuestro deseo. Por eso la Escritura en este capítulo de Juan, el 1 y el verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuántas veces escuchamos este verso en nuestra vida como creyentes, aquellos que llevamos más de 20 años? Un montón de veces, ¿sí o no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuándo no ha sido fiel el Señor? ¿Cuándo no ha sido fiel el Señor? Los que hemos sido infieles hemos sido nosotros. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuándo eres infiel? Cuando haces lo que no tienes que hacer, sabiendo lo que tienes que hacer, aquello que te dice Dios que hagas. Esos lastres que no acabamos de romper. Esas impotencias que no acabamos de romper porque estamos en ese bucle continuo que al final acaba por destruirnos, porque es un bucle que lo único que hace es atarnos cada día más, encadenarnos cada día más a lo que no queremos que exista en nuestras vidas, porque realmente hemos visto la gracia y el favor de Dios sobre nosotros. Pero la Escritura es clara, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, mis pecados, nuestros pecados, los pecados que hemos cometido ayer, que hemos cometido hoy y que cometeremos mañana. Todas aquellas cosas que sabemos que siguen estando mal en nuestra vida y que tenemos que ir, obviamente, sí o sí, para limpiarnos delante del trono de la gracia con la sangre de nuestro amado Señor, como esa agua que purifica nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Lo crees? No sé si tienes algún síntoma de este tipo, no sé si realmente lo has tenido o si ya has conseguido salir a flote de tus decaimientos o no. No sé si ahora mismo está ocurriendo algo que realmente te ponga contra la espada o la pared. Lo que sí sé es que sea lo que sea y pase lo que pase, Dios sigue estando ahí. Y no son palabras hechas, son palabras que tenemos que experimentar individualmente. Y solo podremos hacerlo si obviamente la palabra de Dios se hace viva en nuestra vida y la tomamos como referencia para pelear contra todo lo que viene en contra del nombre de nuestro amado Salvador y Señor. Obviamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres que te recuerde el Salmo 71:8, que decía, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir? Este es tu trabajo. No te puedes permitir el lujo de echarte a un lado o a dormir mucho tiempo. Día a día, en cada ocasión, en cada minuto, Dios pone lo que tiene que poner y tú, si estás ahí, te usará como tal. No importa si no has vivido en un palacio como el rey David. No importa si no has sido rey de una nación. No importa si no eres capitán de miles. Eres un soldado, un hijo, una hija de Dios. ¿Lo crees o no? Amén. Pues vamos a leer el último versículo en Apocalipsis 3:20, porque si estamos atentos a cualquier cosa de estas que hemos estado hablando y escuchando en esta mañana,
posiblemente nos puedan estar indicando algo que tenemos que corregir, algún tipo de deterioro natural, espiritual, alguna brecha o entrada o cosas indeseables que hemos dejado sin solucionar en nuestra vida o abiertas por cansancio ya, por puro cansancio, ¿no? Porque llevamos tanto tiempo esperando ciertas cosas, ciertas promesas, ¿no? O porque Dios no nos contesta cuando nosotros queremos, no sé lo que puedas pensar o imaginar, o no sé lo que el enemigo pueda ponerte en la cabeza en ese momento. Sin embargo, no hay nada perdido si tú no quieres. Nunca ha habido nada perdido. ¿No estabas perdida cuando Dios te encontró? Pues cuando te encontró ya dejaste de estar perdida. Y yo creo que aún ahí no estábamos ni perdidos. Porque según su palabra dice que Él nos creó antes de la fundación del mundo. No solo se alegró cuando nacimos, sino que Él ya sabía que íbamos a nacer y que íbamos a errar y a fallar y que nos tendría que rescatar de allí, de allí, de allí, de allí. A cada uno de nosotros. Y lo que desea de todo corazón es que apreciemos eso, ese momento trascendental y poderoso de nuestra vida, que si no fuera por ese momento, muchos de nosotros y un servidor ya no estaría hablando con vosotros. Por eso este verso dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Oh. Yo no sé, pero esto es maravilloso. Es maravilloso. Está a la puerta constantemente y llama. Y si alguno oye su voz, el que es de la verdad escucha la verdad, oye la voz de Dios. Si alguno oye su voz, pero no solo la oye, sino que también abre su corazón, que es obviamente la puerta por donde Dios va a entrar en nuestra vida, dice que entraré a Él. O sea, formará y será lo que está establecido en su palabra que sea. Y lo mejor de todo, cenaré con Él y Él conmigo. Yo no sé si te puedes ver cenando con el Señor. Y hablo de una cena distendida, de una cena amistosa. He comido en casa de hermanos y hay hermanos que han comido en mi casa. Hemos estado charlando en lugares, picando, cenando algo, lo que fuera. Y sabemos lo que es una cena distendida, sin malos rollos, ¿sí o no? Incluso hablando cosas poderosas de Dios, ¿no? Y cómo eso nos edifica, cómo eso nos hace crecer. Y imagínate el maestro, cuando hace relación a lo de cenar con él, nos dice que intimaré, iré más allá de lo que tú crees que puedo ir. Cuando realmente abres mi corazón. Cuando realmente abres tu corazón, cuando realmente te expones a Él. Dice que cenarás con Él y Él contigo. No solo hay una dependencia de que te necesito, Dios, sino que Él te ama. Y sé que estamos hartos de decir esa palabra, pero es que realmente es una palabra poderosísima, que si en ocasiones llegáramos a creérnosla de verdad, realmente recibiríamos el poder que esa palabra tiene sobre nuestra vida como tal. Y nuestras actitudes serían, la mayoría de las veces, muy diferentes a las que son. Dios nos ama. Y nos ama de una manera indescriptible. O sea, las palabras que Él puede estar transmitiéndote a través de su palabra, son palabras de vida, son palabras de eternidad, son palabras de reencuentro, son palabras de esperanza, son palabras valiosísimas, que le tenemos que dar el valor que tienen real. Por eso apreciar estos momentos es importantísimo para nuestra vida, porque no solo es un sermón que acabas de escuchar porque alguien te lo ha soltado, sino realmente es la oportunidad que has tenido de poder ver lo que no veías, de entender lo que no entendías y de saber que Dios aún sigue contando con cada uno de nosotros.
por medio de un incrédulo, yo tengo que recordar lo que Dios ha hecho durante 40 años en mi vida. Vaya tela. Vaya tela marinera. Cuando lo tenía que tener presente todos los días de mi vida. ¿Cuántas veces he estado tan débil? ¿Cuántas veces he venido a este lugar sin que nadie los hubiera hecho polvo? Solo Él, porque bajaba por aquella cuesta y le pedía, por aquello no, entonces vivía en otro lado. Es igual, por donde viniera. ¿Cuántas veces he sufrido cosas en silencio? ¿Cuántas veces has sufrido y no se ha enterado ni la persona que tienes al lado en tu casa? ¿Sí? ¿Por qué no le quieres hacer daño? ¿Por qué no quieres que se preocupen? ¿Por qué no quieres exponer tu debilidad por lo que sea? ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? No sé que no ha ocurrido solo en mi vida, en todos nosotros, pero Dios ha estado ahí siempre. Aunque me lo recuerde por un médico, al que hacía 4 años o así. ¿Cuándo fue la pandemia? Llevaba 5. Por ahí. Desde aquella me atendían por teléfono, pero en esta ocasión fui presencial. Y le doy gracias a Dios de que me lo recordara. Amén. ¿Quieres renovarte? ¿Quieres fortalecerte? ¿Quieres que tu vida espiritual, aunque haya momentos difíciles y complicados en tu vida natural, sea una vida ferviente y poderosa? Ten en cuenta lo que Dios te ha dicho. Ten en cuenta cada cosa que Dios pone en tu corazón, porque cuando salgas nuevamente por esa puerta te vas a enfrentar a todos los fantasmas que hay, a todas las historias que has dejado ahí atrás y a todas las cosas que vendrán que aún no sabes ni cuáles son. Pero sean cuales sean, estando en el Señor, tienes la victoria. No son palabras hechas. Eres no solo vencedor o vencedora, eres mucho más que eso. Porque ya hay alguien que venció por ti. Nuestro Dios lucha por nosotros, va delante de nosotros, lo decíamos en este estudio, ¿no? Este miércoles, va delante nuestra, vete, no pierdas su silueta, no pierdas su silueta, porque el Señor va delante haciéndote camino. Mi Señor, oh Dios, cuánto te amamos, Señor, y cuánto tenemos que recordar lo que nos amas tú, mi Señor, porque tú nos has amado primero y a veces usas, en ocasiones a incrédulos, para recordarnos que estás ahí aún, que nada ha cambiado, que todo está sostenido, oh Dios, por el poder de tu fuerza, que eres nuestro Dios hoy, que lo fuiste cuando nos encontraste como estábamos, destruidos y abatidos, y que lo seguirás siendo en el futuro, Señor Dios, pase lo que pase. Oh, amado Rey, sabemos que tú perdonas nuestros pecados porque tu palabra lo dice, lo acabamos de leer, tú eres fiel, justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y gracias porque tenemos un lugar, tenemos una dirección a donde ir a llevarnos. Amado Dios, te pedimos perdón por todas las cosas que hayan podido desagradarte y por todos esos olvidos que tenemos de todas esas grandes cosas, de esas grandes batallas que hemos vencido en tu nombre o que tú nos has dado en victoria. Gracias, Señor Dios, por sostenernos a día de hoy. Ayúdanos que cuando salgamos por esa puerta podamos mantener ese fervor en nuestros corazones. Podamos seguir acordándonos de que hay almas que se pierden. Podamos seguir acordándonos de que hay situaciones en la vida de otras personas mucho peores que las nuestras y que están esperando a que alguien venga como cada uno de nosotros a abrirle nuestro corazón y hablarles de Dios, de sus bondades, de tus maravillas, de aquellas cosas que no solo has hecho en nosotros, sino que quieres también hacer en ellas. Esas personas que aunque tienen cara de que no les pasa nada, por dentro están hundidas, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús a llevar tu palabra.